noches. Hola, 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 gente hermosa que está ahí atrás. ¿Cómo estamos? Hola a todos. Gracias por estar ahí. Alguno me diga que sí, ya podemos empezar con la clase de hoy. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Para mí es de noche, pero la mayoría de ustedes todavía está el sol dando vueltas. Bueno, vamos a hacer una clase de química orgánica. Voy a empezar a salpicar un par de puntos. Ya hablamos bastante de nomenclatura, nos falta bastante más también, pero de cualquier manera quiero salpicar con un par de temas que son claves en la química orgánica. Uno es la determinación de la acidez o basicidad de una sustancia. Me parece que es un tema clave. Nos están pidiendo generalmente comparar la acidez o basicidad de una sustancia con respecto a otra. Y aquí nos vamos un poco de lo que era la química acuosa, en donde teníamos la definición de Brønsted, que era un poco más sencilla para determinar cuándo una sustancia era más ácida que otra. Y nos tenemos que ir un poco a la definición de Lewis, un poco más moderna, y entonces hay muchas otras variables que cuantificar. Eso por un lado, y por otro lado, siempre obviamente hablando de la química orgánica, la química de carbono. Y por otro lado vamos a ver vamos a introducirnos en los mecanismos de reacción, es decir, en entender cómo en química orgánica las sustancias reaccionan entre sí. Es una parte compleja de la química orgánica, pero que obviamente tiene unas reglas bien claras y que si las entendemos no vamos a tener problemas. Así que vamos a empezar. Somos poquitos hoy, pero buenos. Así que les voy a empezar a compartir. Bueno, muy bien. Acá, perfecto. Ok. Esto, la clase de hoy la tengo acá. Muy bien. Acá. Perfecto. Ya. Bueno, aquí no lo estoy viendo. Así que, segundito. Acá. Esto. Vamos con la hoja. Bien. No, esto no era. Acá. Bueno, muy bien. Vamos con la hoja 36. Vamos a avanzar un poco más con la parte de nomenclatura, que ya dijimos que la vamos a dejar un poco de lado, después volveremos. Vamos a salpicar un poco con el tema de lo que es la acidez y la basicidad de las sustancias químicas orgánicas. Vamos a ver unos ejemplos, para el que no sabe, para el que es nuevo en esto. ¿Qué es un ácido carboxílico? Bueno, es una sustancia que tiene un carbono que está unido por un enlace al oxígeno, es decir, un doble enlace,
después el mismo carbono está unido a un OH, eso le da una característica ácida. Y el grupo R puede ser cualquiera, eso es el más común de todos, es el que tiene solamente un hidrógeno, que sería este. No sé si están viendo lo que yo escribo, voy a anotar acá. Cuando la R esta es el hidrógeno, es el ácido más chiquito que hay, carboxílico, llamado ácido metanoico, o más comúnmente llamado fórmico, porque se suponía no, es sabido que es un ácido que está presente en los insectos como las hormigas. Fórmico de hormiga, formiga. Bueno, después, cuando el grupo R es un carbono, ya tenemos dos carbonos y por lo tanto, por la regla de nomenclatura, tendría que ser algo con etano, entonces es el ácido etanoico, pero también conocido vulgarmente como ácido acético, alias el vinagre, en fin, bastante conocido también. Seguimos viendo el ácido voy a borrar, con 3 carbonos, es el ácido, voy a acá, con 3 carbonos, es el ácido propanoico, con 4 carbonos, el ácido butanoico, siempre que lo nombren con el nombre IUPAC va a estar bien. Estos nombres que yo pongo acá son nombres vulgares. El ácido butírico es muy importante porque es como miden, por ejemplo, la grasa butirométrica, ¿no? Esa es por la que se le paga a la gente que produce leche, o por lo menos antes era así, ahora ya no, ahora es más bien por caseína. Bueno, por la cantidad de ácido butírico que se llamaba antes. Y después, cuando el grupo R es todo un grupo aromático, se le llama ácido benzoico. Este sí no tiene nombre IUPAC que se asimile, porque digamos que tengo el benceno unido a un carbono. O sea, el benceno y el carbono es benzoico. No es el benceno solo, tiene que tener un carbono. Son 7 carbonos. Este compuesto es C7. No es benceno solo. C7, acá tengo 5 hidrógenos y unos 6 y 2 oxígenos. 5 hidrógenos, o sea, y 2 oxígenos, o 2. ¿Ok? No es un benceno solo que tiene un ácido. Muy bien. Seguimos adelante con lo que estábamos diciendo. ¿Por qué esta sustancia es ácida? Bueno, lo vamos a ver ahora. Voy a borrar todo. Les estoy prometiendo que les voy a pasar estas hojas, pero están en proceso de corrección todas ellas, y por tanto no quiero dárselas hasta que no tenga todo bien resuelto. ¿Qué va a hacer en esta semana? Bueno, cuanto más carbonos tenga, tienen otros nombres, estos son los ácidos grasos más comunes, con los que se forman los jabones, en fin, el ácido palmítico, esteárico, el oleico, simplemente para eso. Propiedades físicas. Acá vamos a empezar a hablar de cosas importantes. Punto de ebullición, o sea, cuál es la temperatura en grados Celsius a la cual estas sustancias pasan de líquido a gas. Entonces tenemos, por ejemplo, la diferencia entre los alcoholes con un carbono, alcoholes con un carbono, hierven a 64 grados, mientras que los ácidos con un carbono, el punto de ebullición es 100 grados, 5. Fíjense que siempre el correspondiente de la cadena, siempre la temperatura de ebullición es más alta en los ácidos que en los alcoholes. ¿Ok? Por ejemplo, en el carbono 3 le puse 1-propanol porque obviamente hay dos alcoholes, ¿no? El que tiene el OH en la punta y el que tiene en el medio. Bueno, entonces, ¿por qué varían tanto el punto de ebullición si tienen la misma cantidad de carbono? Básicamente la sustancia es la misma, tiene una pequeña, se cambia un oxígeno por un hidrógeno. Bueno, esto es debido, y siempre es así, me gustaría que
que esto lo aprendieran bien. Esto siempre sucede de la misma manera. Las sustancias tienen mayor punto de fusión o mayor punto de ebullición, básicamente por tres efectos que lo vamos a ver acá. Uno de ellos, que es en este caso el que nos interesa, pero digamos que no es el único, es el enlace de hidrógeno, alias puente de hidrógeno, pero está mejor dicho enlace de hidrógeno. Acá tengo, y lo voy a señalar porque me parece importante, acá tengo un ácido, ¿no? Es carbono, doble enlace oxígeno, carbono, oxígeno, H. Este es el hidrógeno lábil. Lábil significa que es fácil desprenderlo, es fácil que se vaya, ¿no? Por eso me da la característica ácida. Además, nosotros sabemos que un ácido es una sustancia capaz de ceder hidrógenos, por lo tanto, ese hidrógeno cuando se va, hace que, digamos, tengamos la base conjugada, en fin, corresponde a la definición de ácido. Ese ácido se puede ir porque queda en resonancia, el par de electrones del doble enlace, del enlace simple, queda en resonancia entre estos dos oxígenos, entre estos dos oxígenos. Eso lo vamos a ver después. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tiene tanto punto de ebullición diferente? 64 contra 100, 78 contra 118, 97 contra 141. O sea, me cuesta mucho más, tengo que darle mucho más temperatura a los ácidos, con la misma cantidad de carbono que los alcoholes. ¿Por qué? Bueno, el enlace de hidrógeno está explicando esto. Es decir, si yo tengo otra sustancia igual, otro ácido de la misma manera que ¿no? Acá tengo el otro ácido, resulta que al acercarse una molécula a la otra, el oxígeno acá tiene sus pares de electrones orientados hacia el carbono, tiene dos pares de electrones orientados hacia el carbono, y tiene otros dos pares de electrones, ¿no? Para completar su octeto, bastante libres, bastante sueltos. Digamos que el enlace carbono-oxígeno es muy direccional, muy dirigido, digamos, mientras que los electrones estos andan como, tienen mucha superficie 3D, ¿no? Ya es un volumen bastante libre para poder andar. Eso hace que atraiga, esta mañana, eso hace que atraiga al otro hidrógeno al hidrógeno que está lábil, dijimos que el hidrógeno ácido, el que es fácil de sacar, ¿no? Entonces, ese par de electrones, digamos, siente atracción por el núcleo de hidrógeno, y forma como una especie de enlace. Estos enlaces son aproximadamente de 4 a 5 o 6 kilocalorías, mientras que estos enlaces, los covalentes, son de más de 100. O sea, los enlaces covalentes, estos que están, esas rayitas, son enlaces que para cortarlos a mí me cuestan 100 kilocalorías. Sin embargo, estos enlaces intramoleculares entre las moléculas son mucho más débiles, son mucho más fáciles de romper, pero existen, me cuesta. Es decir, cuando yo tengo que pasar este ácido, lo tengo que hervir, o sea, necesito mucho más temperatura porque necesito más energía, esta energía extra, para romper estos enlaces y que al pasar al estado gaseoso las moléculas queden libres. ¿Se entiende eso, no? O sea, el aumento de la temperatura de ebullición de un ácido con respecto a un alcohol del mismo tamaño es debido a estas fuerzas intermoleculares que son las fuerzas de baja energía. Una de ellas son los enlaces de hidrógeno. Son básicamente enlaces polares en donde hay una atracción entre los electrones del oxígeno libres y el núcleo desnudo del hidrógeno, porque básicamente el enlace, o sea, el electrón del hidrógeno, está orientado hacia el enlace oxígeno-hidrógeno. Por lo tanto, digamos, el núcleo, el oxígeno, los electrones de este oxígeno ven con mucho más, digamos, direccionalidad al núcleo del hidrógeno. Entonces lo está viendo, al verlo hay una atracción en ese momento. Y lo mismo pasa al revés.
con el otro hidrógeno. Entonces hay como una atracción doble, ¿se entiende? Que esa atracción doble, el alcohol no la tiene, no tiene una atracción doble entre, porque el alcohol tiene solamente un OH, ¿tá? Uno de los OH sí puede atraerse con el otro. Por lo tanto, acá está explicada, debido a los enlaces de hidrógeno, o enlaces de puentes de hidrógeno, el mayor punto de ebullición de los ácidos, de la misma cantidad de carbonos con respecto a los alcoholes. ¿Ah? Por la doble presencia de dos oxígenos, ¿ah? Dos hidrógenos, entonces, dos moléculas se atraen por distintos lugares. Muy bien, seguimos adelante. Yo voy a dejar 10 minutitos para que ustedes me hagan las preguntas que consideren necesarias. Si es que hay preguntas, porque alguna gente me ha preguntado a ver si se puede hablar. Por supuesto que se puede hablar, por supuesto que se puede preguntar, es lo que más me interesa. Si no, grabo clases y listo. Me interesa que estoy atrás, preguntando cosas. Bueno, seguimos con bueno, el enlace de hidrógeno no solamente es explicado porque un ácido se junta con otro ácido, ¿no? Digamos, hay una atracción entre estos dos, sino también porque el ácido disuelto en agua es atraído y se atrae con la molécula de agua. Entonces, tengo un enlace de hidrógeno, ¿vieron cómo se pone, no? Como una escalerita, porque es una atracción débil, de 5 o 6 kilocalorías, ¿ah? Pero de cualquier manera, son muchos. Hay muchísimos estos enlaces de hidrógeno, entonces me cuesta y la temperatura aumenta. Entonces, no solamente tengo enlaces de hidrógeno, digamos, intermoleculares entre las moléculas propias del ácido, sino también que lo tengo entre la molécula de ácido y el agua, si fuera el solvente en el caso este. El agua, como ven, tiene también una doble actuación en el enlace de hidrógeno. El H débil del OH del ácido contra el O, y también el H del agua contra el O dirigido, del enlace dirigido del grupo carboxilo. Digamos que la reacción de acidez, como ya lo saben ustedes, por definición de Bronsted, un ácido es aquel que libera un hidrógeno, o sea, cede un hidrógeno. Acá está la definición clásica. Bueno, entonces, al liberar el hidrógeno se lo cede al agua, el agua se forma el ion hidronio y él se forma el ion carboxilato. En química orgánica, el par de electrones que se queda el carboxilato se anota con un signo de menos en un círculo. Y el más también es un círculo. Es la forma que hay en química orgánica de la nomenclatura. No se pone menos solo o más solo, siempre en un círculo. Bueno, entonces, acá vemos un ácido cualquiera, ¿no? Reaccionando con agua, y acá vemos un ácido reaccionando con una base. Cuando reacciona con el agua, se forma el par conjugado, ¿no? Esta es la base conjugada del ácido y este es el ácido conjugado del agua. Cuando se junta, lo mismo, esta es la misma reacción, pero en vez de agua, hidróxido de sodio, se forma una sal, porque lo negativo se trae con lo positivo, una sal de ácido. Bueno, y como dije recién, cuando un ácido se libera de su hidrógeno, se forma su base conjugada. Eso es claro, necesito que lo tengan claro porque más adelante lo vamos a necesitar, este tipo de conocimiento, ¿no? Que un ácido al liberar su hidrógeno se transforma en su base conjugada, y a su vez la base conjugada, que sería esta, cuando acepta un hidrógeno, va para el otro lado de la reacción, se transforma en el ácido. Muy bien, seguimos adelante. Esto ya lo vimos. La constante de acidez, como ustedes saben, es el producto de la concentración de los productos dividido el producto de la concentración de los reactivos.
la concentración del ion hidronio, que sería el ácido conjugado del agua, por la concentración del carboxilato, que es la base conjugada del ácido, entre corchetes, paréntesis rectos, porque son concentraciones molares, y abajo va el denominador, es el ácido del que partimos. ¿Por qué no va la concentración de agua? Bueno, la concentración de agua va, está presente ahí. Lo que pasa es que no la vemos porque la concentración de agua es constante, ya que es el solvente, y los solventes no se gastan, digamos, están en exceso estequiométrico, y por lo tanto acá iría multiplicado, pero bueno, acá iría multiplicado por la concentración de agua, que no me acuerdo bien, pero creo que eran 55 moles por litro, o algo así, es el número constante de un litro de agua. Pero bueno, eso pasa multiplicando acá y se va de la ecuación, ¿no? No es que no esté, porque en algunos lados he visto que la constante no va, o sea, no, pasa que es tan alta la concentración de agua, porque es justamente el solvente, que hace que es un número constante, fijo, no cambia, y por lo tanto va multiplicado acá y ya ese número lo tomamos como K sub A. ¿Ok? Bueno, las constantes de los ácidos aproximadamente andan entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 4. O sea, 0,4 ceros más y un 1, o 0,5 ceros más y un 1. Esos son básicamente en química orgánica son los valores más comunes de acidez, completamente diferente a los de la química inorgánica, donde los ácidos fuertes, como los ácidos minerales, clorhídrico, nitrógeno, sulfúrico, tienen pK sub A, digamos, muchísimo más negativas inclusive, ¿no? Es decir, los ácidos orgánicos siempre se mantienen en este orden. Por supuesto que hay algunos mucho más ácidos, pero en general, comparado con los ácidos inorgánicos, son mucho más débiles. Acá tenemos, por ejemplo, el etanol, ¿no? El ácido etanólico, perdón, ¿no? Con un pK sub A 10 a la menos 476. ¿Qué significa pK sub A? Es menos logaritmo del número menos logaritmo de 10 a la menos 5 es 5. Menos logaritmo de 10 a la menos 4 es 4. Es decir, ¿qué número es más grande? ¿10 a la menos 5 o 10 a la menos 4? Bueno, más grande es 10 a la menos 4. ¿Ah? Entonces, cuanto el pK sub A sería el menos logaritmo, como el pH, ¿no? Menos logaritmo de la K sub A. Entonces, cuando hablamos de acidez, cuanto más chico el pK sub A, más ácido es. ¿Estamos de acuerdo? Porque es lo contrario a la constante. Bueno, acá tengo que es un poquito más ácido el ácido benzoico. Después veremos por qué. Orden de acidez. Esto es general, ¿no? Obviamente que siempre en esto hay excepciones, pero podemos decir que los ácidos carboxílicos son de mayor acidez que los fenoles, ¿no? Los aromáticos con OH, que son más ácidos que el agua, que son más ácidos que los alcoholes y que son más ácidos que las aminas, ¿no? Eso más o menos es un orden muy global, muy general para determinar la acidez de algo. Sabemos bien el pH, bueno, me quedan 10 minutos, hablo un par de minutos más y me gustaría que ustedes opinen algo. Por lo tanto, acá tenemos el orden de acidez de las distintas sustancias que vamos a tratar en este curso. Tenemos, por un lado, el agua, ¿no? Que ya la conocían, el agua, porque es el pK del agua, que es 14, acuérdense que el pH es 7, en fin. Y la basicidad es todo lo contrario, es decir, cuando la sustancia es
digamos, acepta hidrógenos. En realidad libera par de electrones, pero eso lo vamos a ver después. Digamos, primero tenemos los carboxilatos, son menos ácidos que los fenóxidos, que son menos ácidos que los OH, que son menos básicos, perdón, estoy diciendo ácidos y básicos. Es decir, todo lo contrario a lo de arriba, ¿no? El de arriba es el ácido, acá es la base conjugada. El de arriba es el ácido, esta es la base conjugada, el fenóxido. La base conjugada del agua es el OH. La base conjugada del alcohol es el cóxido y la base conjugada del amoníaco es el ion amino. O sea, más ácido, menos básico. Más básico, menos ácido. ¿Se entiende, no? Cuanto más ácido es el ácido, menos básico, más básica es la base conjugada. Seguimos adelante. ¿Qué influye sobre la acidez? Entonces, acá es algo que me han preguntado muchas veces. Ustedes le dan un par de compuestos y tienen que decir cuál es más ácido que cuál. Bueno, tienen que basarse en estas tres variables. El efecto inductivo, el resonante, el enlace de hidrógeno. Hidrógeno algo vimos, y bueno, vamos a ver ahora el resto. El efecto inductivo y el efecto resonante. El efecto inductivo. Vamos a poner ejemplos de la misma cantidad de carbono de los ácidos, el mismo ácido, pero en vez de poner un hidrógeno, le pongo un flúor, cloro, bromo, o en este caso, ¿cuál fue la diferencia? Bueno, esto sería yodo, en realidad. Está mal acá, esto es yodo. Ok, eso está mal. Bueno. Es decir, voy agregándole a la molécula para abajo, para acá abajo, voy agregándole elementos cada vez más electronegativos, a no ser este, que es el más electronegativo de todos. Entonces, esta constante, son todos 10 a la menos 5, así que esto no lo miro, ¿tá? Esto no lo miro porque son mismo valor. Pero acá sí, 1,75, 260, 136, 125, por lejos, este es el más ácido de todos. ¿Por qué? Porque el flúor tiene un efecto inductivo muy importante. Es decir, es una sustancia, un elemento que, digamos, cuando este hidrógeno se va, que deja a esta carga, a este ion negativo, el carboxilato, la base conjugada, el flúor es un elemento, como estudiamos en secundaria, muy electronegativo. Tiende a llevarse los electrones, completo a su octeto llevándose los electrones. Por lo tanto, deslocaliza, entre comillas, porque no hay ninguna resonancia, esto es el efecto inductivo nada más, es como a distancia. El carboxilato negativo siente la presencia del flúor, o el flúor siente la presencia, entonces lo atrae, y la nube electrónica esta no queda depositada sobre el oxígeno, sino sobre el resto de la molécula. Por lo tanto, hace muy estable la base conjugada y dándole mucha acidez al hidrógeno. Ese hidrógeno se va con muchas ganas porque el carboxilato que queda es estable. Acuérdense que las sustancias químicas todas tienden a reaccionar y a formarse para tener más estabilidad, para llegar a un lugar de menor energía. Este es el caso más importante. Libero mi hidrógeno, dejo una carga negativa ahí, que sería una inestabilidad, porque la sustancia era neutra. ¿Qué pasa? El flúor absorbe esa nube electrónica, digamos que la lleva por todo el resto de la molécula, entonces como que la diluye. Esto pasa con menos importancia con el cloro, que es menos electronegativo, pero bastante más que el hidrógeno. O sea, el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno y por lo tanto tiende también a ser más, digamos, estable su base conjugada. Nada que ver con el flúor es el doble, ¿no? Doblemente más electronegativo y por lo tanto la acidez está mucho más pronunciada, perdón, está más pronunciada en el compuesto con flúor. Y el bromo, que digamos, no es tan electronegativo como el flúor ni como el cloro, está en una situación intermedia, mejor dicho, es el menos electronegativo de los tres, porque es mucho más grande. Entonces, su acidez no es tan alta. Y esto sería el yodo,
Entonces sería el yodo, que es el más grande de todos, y la constante no es bastante más chica que el resto, porque es inductivamente igual, pero con muchísimo menos fuerza. Entonces todo esto hay que saber explicarlo con esas palabras y decir, entenderlo sobre todo, ¿no? La química es una ciencia experimental y por lo tanto la experiencia es la que me dice, y ahí toca elaborar la teoría. Una vez que tenga la experiencia, bueno, no sé qué pasó acá. Ah, esto está. Bueno. Eso se llama el efecto menos I, o sea, se lleva para sí los electrones. Me quedan un minutito para explicar otro tipo de efecto, el efecto de los sustituyentes. Es decir, si yo pongo 1, 2 o 3 cloro, ¿qué pasa? Tengo el etanol, otra vez etanol, ácido etanoico. Tengo el ácido etanoico y le agrego un cloro. Le saco un hidrógeno y le agrego un cloro. Le agrego 2 cloros o le agrego 3 cloros. ¿Qué pasa con la acidez? O sea, ¿este hidrógeno le gusta más irse cuando tengo 3 cloros o no? Bueno, sí, el pKa es cada vez más chico, es cada vez más ácido. ¿Por qué es más ácido? Porque el efecto inductivo del cloro está reforzado 3 veces en esta última sustancia que en las anteriores. Por lo tanto, digamos, acá no hay ninguna excepción. Cuanto más cloro le ponga a la molécula, fíjense que no está en el mismo lugar del ácido, está en un carbono adyacente. Cuanto más cloros tenga, o sea, sustituyentes menos sí, aquellos que son electronegativos, más fácil se libera el hidrógeno y más ácida es la sustancia. ¿Se entiende? La base conjugada es más estable. Más estable significa no reacciono, soy estable, no tengo una reactividad fuerte, soy estable, bajo mi energía, no reacciono. La base conjugada es estable, el ácido es un ácido fuerte por el hecho de tener los sustituyentes. Ese sería el segundo de los efectos, los sustituyentes, y después los efectos inductivos, pero más a distancia. Siempre hablando del A, ¿no? El efecto inductivo A tipo 3. ¿Qué pasa si yo le pongo un cloro a la molécula en el segundo carbono o en el tercero o en el cuarto? ¿Ah? Tengo el ácido butanoico y tengo solo 4,82, le pongo un cloro en el segundo, un cloro en el tercero y un cloro en el cuarto. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuanto más cerca tengo ese cloro, el efecto inductivo, que es un efecto a distancia, como la distancia es corta, entonces digamos que la sustancia es más ácida y tiene un pKa más bajo. ¿Ah? Y cuanto más me alejo, el pKa aumenta, la sustancia es menos ácida, hasta que llego al último de los carbonos, entonces la sustancia es menos básica que todos. Por supuesto que si yo no tengo ningún cloro que tenga un efecto inductivo, digamos que la acidez es simplemente por el ácido butanoico y nada más. Bueno, gente, díganme si quieren hacer preguntas, si quieren mandarme cosas. Yo, como dije, esto lo estoy corrigiendo, así que en cualquier momento se los mando a todos. Vamos a ver si seguimos con el curso o si grabo videos, no sé qué es lo mejor para ustedes, porque, en fin, me gustaría saber un poco la opinión que tienen. Así que igual, les dejo un saludo, cuídense mucho, cuiden su familia, sus amigos, y nada, a no dejarse derrotar y mucha actitud. Un saludo a todos. Gracias. Chao. Sí. Bien ahí.